Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos en esta clase de el desarrollo de los hijos. Estamos en nuestro tema número 5 y continuamos con ahora el tema que en la ocasión anterior les habíamos dicho que entraríamos, que es la paternidad responsable, que en sus manuales es el tema número 2, ¿sí? El tema número 2. Aquí lo tienen. Ya les he enviado su manual para que lo puedan estar leyendo, para que lo puedan estar siguiendo con la voz, y además de que ustedes van a poder ver las plaquitas que están por acá, ¿sí? Por acá, bueno, por donde sea. Los van a estar siguiendo como guía para que no tengamos dificultad en el estudio de estas clases. Bien, ¿qué es lo que podemos nosotros hablar? ¿Qué es lo que podemos decir nosotros de un tema tan importante y que ha sido motivo de bastantes campañas, que algunas solamente lo mencionan y lo enseñan superficialmente, otros lo enseñan de una manera un poco más detalladamente, pero recuerden que nosotros estamos tratando de hacer un análisis más profundo, más exacto, más detallado de cada uno de estos temas. Bien, entonces, entremos a nuestro tema número 2 del desarrollo de los hijos. Soy Luis Lucy. Tema número 5, que así se titula, que es paternidad responsable. Bueno, en la página 14 de su manual, si me acompañan ahí, es posible que haya una pequeña desconfiguración, pero busquen el tema, búsquenlo por temas, ¿sí? En el número de página, pero no hay ningún problema, son los mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hablar acerca de la paternidad responsable y cuál es el objetivo que perseguimos con este concepto tan movido, tan hablado, tan a veces un poco manipulado, y que hoy ha tenido una pérdida, una dilución social debido a las nuevas configuraciones de familia, que hoy pareciera que el hablar y decir de paternidad se lleva y se traslada al concepto de patriarca, patriarcado, y que en realidad no tiene nada que ver no tiene nada que ver esto con lo que estamos tratando, ¿eh? Es una cosa tan diferente que ustedes mismos van a darse cuenta de esta situación. Bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros perseguir como objetivo en esta sesión? Bueno, que nosotros vamos a estar analizando la responsabilidad de que el padre de familia, y si, y como recordarán, dijimos que el hecho de que yo diga padre, también estoy hablando de ser madre, ¿sí? Quedan involucrados ambos, padre y madre. Ujú. Porque si bien cuando nos refiramos exclusivamente al rol del varón padre, hablaremos de paternidad nuevamente, pero cuando estemos hablando del rol mujer madre, hablaremos de maternidad. Bien, por lo pronto estamos usando esto en un término general. Nuestro objetivo es que conozcamos la responsabilidad que el padre y la madre tienen en la educación y formación de sus hijos. La educación es cosa fundamentalmente de papá y de mamá. No es de uno. No es el plan de Dios, no es el plan social, no es lo que la sociedad demanda en cuanto a responsabilidad de un hombre y una mujer que han engendrado un hijo o hijos. Eso es algo que desde una perspectiva ética, moral, espiritual, tiene una enorme trascendencia. Entonces, por eso que tiene estas cualidades de demanda de responsabilidades de esta diversidad de índoles. Ahora, vamos a ver varios puntos que ustedes también ahí en las plaquitas tienen como una guía de tema de esta clase. Primero vamos a estar analizando cuáles son los aspectos legales que conllevan la paternidad, que es un punto sumamente importante. Recuerden que estamos viendo y estudiando este módulo desde la perspectiva de lo social, de lo sociológico. Bien, que incluye elementos que he mencionado, éticos, legales, espirituales, de valores, de roles, de asignaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después veremos en el subtema siguiente
una nueva etapa. ¿Cuál es esta nueva etapa? En sí, lo que es la paternidad. La paternidad, y dentro de este tema, subtema, del tema 2, del tema 2, el 2.1, veremos lo que es la familia del siglo XXI, que ha tenido una evolución sumamente interesante. Sí, hay una evolución que nos llama tanto la atención de lo que ha estado ocurriendo estas últimas décadas, que vale la pena que comentemos algunas circunstancias, algunas de confrontaciones, algunas de choque, algunas de confusión, pero que bueno, de alguna manera esto tiene que aclararse, de alguna manera esto tiene que ubicarse, y creo que ustedes como estudiantes de ciencias de la familia tienen que tener muy claro, mucha precisión de lo que se está tratando. También hablaremos no solo de la familia, sino que también hablaremos de los hijos. ¿Qué cosa de los hijos tendremos que hablar? ¿Cómo hay factores que influyen en ellos? ¿Cómo es que se van introduciendo o se deban introducir en ellos determinados valores? Y cómo es que desde que se empieza con un rol de padre y de madre, tiene que tener bien claro cuáles son estos roles, qué es lo que hay que hacer, qué es ser padre o madre. O sea que esto nos va a llevar un buen tiempo para que nosotros podamos determinarlo con calma, con tranquilidad, y no nos vayan quedando dudas, ¿sí? Así es que vamos a nuestro primer subtema 2.1, que son aspectos legales de la paternidad. Ah, ¿Cuál es el objetivo que todos queremos, como padre y como madre? Yo mismo tengo 5 hijos, y siempre eso he deseado de mis propios hijos, y sé que mis hijos quieren lo mismo con sus propios hijos, que son el que se tenga una gran responsabilidad a través de la preparación y la capacitación, porque nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo ser madre. La mayoría de las sociedades, los hijos nacen de una manera y son educados de una manera eventual, instintiva, por lo que uno mismo aprendió con papá y con mamá. Bien o mal, pues uno trata de aplicar el mismo modelo del ámbito que les rodea. También se toman lecciones que se tratan de aplicar a la educación de los hijos, y que no siempre es muy positivo, no siempre es muy bueno. Así es que tenemos que, en primer lugar, no olvidar que la paternidad conlleva estos aspectos legales. Podemos decir y hablar que la patria potestad o el reconocimiento legal de la paternidad significan responsabilidades legales. Nadie queda eximido, nadie queda fuera de estas responsabilidades que tenemos para con los hijos. Así como derechos del niño que todo niño tiene y que deben ser respetados por todos nosotros. ¿Qué responsabilidades y qué responsabilidades tanto de padres y de los hijos debemos de hablar y debemos de comentar? Bueno, ¿cuáles son los deberes y facultades de los padres? Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y finalmente, los derechos del niño. Estas situaciones de derechos legales, por supuesto, deban partir estrictamente de los padres, ¿sí? No es de los niños a los padres. Los niños juegan y son felices. Ese es su trabajo, esa es la labor de ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Estos puntos tan vitales, que son verdaderamente cuestiones de vida. El velar por los hijos. ¿Cómo es que nosotros velamos por los hijos? Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, dice acerca del trabajo pastoral que se deba de velar a la grey, porque apela a una determinada paternidad. Y es exactamente lo mismo en lo que papá y mamá tienen que ver por los hijos. Velar por ellos es estar atentos. Así como la guardia de enfermeras o de médicos cuidan a un paciente día y noche, que están atentos a los signos de su salud, que vaya respondiendo a los tratamientos, que vaya evolucionando bien después de alguna operación, que vaya teniendo una buena respuesta y su evolución de convalecencia sea por donde se debe llegar para adquirir una buena salud.
es exactamente lo mismo. Uno como padre debe velar que la salud de los hijos sea la correcta, que su crecimiento sea armónico, que sea sano, que sea integral en todos los aspectos, espíritu, alma y cuerpo, y que padre y madre siempre deban estar, porque es su responsabilidad, siempre tengan que estar viendo que eso va de la manera correcta, adecuada, que conforme a lo que se considera bueno, conforme a lo que se considera sujeción y obediencia a las leyes, a las disposiciones y respeto en el ambiente social en donde estén creciendo los niños, de velar porque si se descubre que está habiendo alguna situación de mal desarrollo, de enfermedad, de cualquier cosa que esté atentando contra la salud de los niños, entonces sí se deba de cuidar y atender esa situación de ellos, ¿sí? Entonces todo esto va a ser tan importante y tan determinante con los niños que tenemos que comprender que esto va a traer un gran beneficio para ellos. Este gran beneficio que va a traer para los niños se va a saber y se va a determinar cuando ellos estén más grandes, cuando ellos ya hayan crecido, de que se logró la meta. Fueron mantenidos sanos, con un sano desarrollo, con un sano crecimiento, y que esto les da una buena solución y respuesta a las acciones de estar velando por ellos en todas sus áreas. Otro punto muy importante es tenerlos en compañía. Uno de los principales enemigos que hemos detectado y que sabemos en este siglo de tanta velocidad, de tanta dinámica social, de laboral, de todo tipo, a los padres prácticamente los aleja de la compañía de los hijos. Este alejamiento de los hijos trae en ocasiones consecuencias no muy convenientes, porque la soledad, como dice el dicho, no es muy buena consejera, ¿sí? Dejar que los niños estén solos sin el cuidado y la responsabilidad de algún mayor puede hacer caer a los niños en situaciones muy desagradables. Y hoy, tristemente, existe tanta facilidad para que los niños puedan acceder a la tecnología, puedan acceder al internet, puedan acceder a lugares donde a veces los papás no se han dado cuenta, no se han percatado. Y los niños, déjenme decirles, y creo que todos estamos de acuerdo, los niños ya están naciendo con un chip integrado, ya nacen con un control remoto dentro de ellos, ya nacen con una sabiduría e inteligencia para el manejo de la tecnología impresionante. Un dato interesante que les doy, la neurología moderna, la neurología contemporánea, la neurofisiología y la neuroanatomía ha descubierto que en los niños de hoy hayan ya formado dentro de sus estructuras intracraneanas en el cerebro redes neuronales que antes no existían en los niños como nosotros o tal vez nuestros hijos de 30, 40 años de edad. No existían esas redes, pero hoy los niños de hoy ya nacen con toda una serie y estructura de neuronal, de interconexiones que les facilita la comprensión inmediata de la tecnología. Yo he visto con nietos míos de un año y medio, un año de edad, que ya empiezan y ya tienen la noción y ya tienen el manejo de algunas, o intentan hacerlo, intentan hablar por celular con algún objeto, empiezan a manejar el control remoto, empiezan a presionar botones por aquí, por aquí, por acá. Eso ya nacen con conceptos que anteriormente no se tenían. Pero eso nos habla de una adaptación a las circunstancias que nos rodean. Y no es la excepción que a la tecnología la haya. Así es que los niños van muy adelantados en ese sentido. Papá y mamá pueden decir, no, pues para que yo me sé nada más la contraseña, o no, él no va a poder cambiar buscar en el buscador, no va. No, no, es que es increíble cómo los niños sí aprenden y la tecnología también les ayude a encontrar. Entonces, esa capacidad de estar viendo y vigilando por los niños es muy, muy importante. Tenerlos con su compañía es fundamental. Alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, no se diga, esto es una obligación legal y a los cuales los niños tienen este derecho, ¿sí? Los derechos del niño
que esto se habla en muchos lugares, en cada legislación y constitución de todos los países, se habla acerca de los derechos del niño, de una u otra manera, pero vienen siendo los mismos en todos los lugares. La Organización Mundial de la Salud en 1989 otorga toda una serie de conjuntos de derechos a los niños que vale la pena tenerlos en cuenta y ustedes pueden leerlos juntamente conmigo, ahí en su manual. ¿Qué habla acerca de estos derechos? Bueno, primero que nada, el interés del niño por encima de todo, ¿sí? El matrimonio es una cosa, quiero ser claro, la relación matrimonial, derechos y deberes conyugales son un punto importantísimo que tiene su rol, tiene su lugar, pero inmediatamente, porque no todos los tienen, los hijos, pero los que los tienen, inmediatamente después están el interés que se deba tener por los niños, ¿sí? Es fundamental y es muy importante y necesario. Los estados respetan tienen que respetar las responsabilidades, derechos y deberes de las personas encargadas legalmente de los niños. ¿Quiénes son ellos? Colegios, guarderías o lugares en donde los niños estén. Aún en centros comerciales, aún en espectáculos, en cualquier lugar, los niños deben tener una preferencia para sus propias necesidades. El niño debe tener una identidad. Eso es también algo que hoy se ha discutido mucho, que por intereses políticos y económicos se ha dado un cambio a una configuración de esta identidad. No voy a entrar al tema, en su momento lo hablaremos, pero el niño de que tenga un derecho a tener una identidad como persona, como ciudadano, una identidad de género, es un derecho. Y es un derecho reconocido del niño. Que lo tengan que hacer sus papás es otra cosa, pero el derecho es del niño. Solamente que él no puede hablar, no puede expresarse porque es un niño, pero están ahí papá y mamá para proporcionarles este derecho es de tener una identidad. La libertad de opinión. Los niños deben de ser escuchados, los niños tienen que ser oídos y prestar atención a lo que ellos digan. No por ser niños se les menosprecie, es algo necesario y es algo importante para los niños que tengan esta capacidad de ser escuchados y de ser oídos por los adultos. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, por supuesto que sí, proporcional a su facultad y facilidad de expresión. Entendamos el mundo de los niños, por favor. Las obligaciones comunes de los padres en interés superior del niño son necesarias también. Todos los padres tienen obligaciones comunes respecto a la crianza y el desarrollo de los hijos. No es lo diferente, porque los niños comen lo mismo aquí en este país que en el otro. Los niños sufren por los climas aquí, igual que en los otros. Entonces, hay elementos comunes que unen esto, ¿sí? El derecho a una infancia a un nivel adecuado de vida para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social también es en un nivel adecuado, proporcional. No se le deben de otorgar niveles que los niños no van a poder entender ni disfrutar y después se les quiten, sino que se les va incorporando dentro de su propio desarrollo. De eso se trata este módulo, de cuidar el desarrollo de los hijos. Y también que la educación adecuada sea un interés superior para toda instancia de gobierno, de país, de sociedad, que tenga que ir encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus aptitudes y sus capacidades físicas y mentales. También el respeto a los derechos humanos. No deja de ser también, no importa que sea un niño, es un ser humano y al cual tiene el derecho a ser respetado. Y que también el respeto a los padres del niño y a su identidad cultural se deba de hacer. Si los papás deciden incorporarse a un cierto contexto cultural, estamos hablando del fenómeno de la migración, es decisión de los padres, lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero será en ese tenor, en esa facultad que lo tengan que hacer ellos. Y también que deba de haber una preparación
del niño para una vida responsable en una sociedad libre, tolerante y con igualdad es un derecho que los niños tienen y que está protegido por estas disposiciones internacionales. Y una cosa que también lo mencionaremos posiblemente en este módulo, si no, le vamos a enfatizar en el módulo de familia disfuncional, que es el derecho a ser protegido de las drogas, ¿sí? Es un derecho de padres, es un derecho de la sociedad y de la sociedad con todo tipo de organizaciones gubernamentales, tanto legislativas como judiciales, como toda la organización gubernamental tiene esta obligación de proteger a los niños de las drogas. Eso es muy importante y es fundamental. Así es que, mis queridos alumnos, estos son lo que podríamos hablar acerca de los derechos legales de los niños y que tienen mutuamente tanto los padres como los hijos también así lo tienen. Bien, pasaremos a nuestro segundo subtema. Vamos a pasar a él en un momento más. ¿Sí? Muy bien, bueno, vamos a nuestro número 2.2 que se titula Una nueva etapa, la paternidad. Ustedes lo tienen ahí en la plaquita, ahí está este subtema. ¿Qué podemos hablar de la paternidad? Bueno, dimos un concepto que lo que es acerca de una enorme responsabilidad y sabemos bien que cuando un padre y una madre eran solteros tenían una forma de vida, un estilo de vida, costumbres, su propio mundo, sus propias necesidades, que tal vez eran hijos de familia y que eran solteros y que tal vez tenían un trabajo, tenían una actividad, pero cuando se convierten en padres cambia totalmente esa configuración. Esta familia, que ya era familia porque era un matrimonio, y cuando vienen los hijos empieza a haber una transformación total y completa de su nuevo tipo de vida. Todos estos cambios que se van dando, todos estos cambios que se producen y se sabe por todo lo que se ha estudiado acerca de esta nueva etapa, que involucra toda una serie de acontecimientos que, por ejemplo, la psicología evolutiva sigue muy de cerca, la pedagogía, los avances y todas las transformaciones que se van dando en la sociedad se van dando paulatinamente para esta nueva etapa de todos nosotros. Ahora, todo esto debido a que el interés que se ha seguido en todas estas disciplinas que rodean a la nueva paternidad, la nueva maternidad, pues han beneficiado mucho el trabajo educativo de muchos padres. Por ejemplo, algunas de las teorías del aprendizaje, como haya sido Oswell en sus propios hijos se dedicó a observarlos detenidamente, todas sus reacciones, toda la manera como ellos se comportaban, cómo eran, y de acuerdo a eso, él fue anotando cuidadosamente todas estas observaciones por medio de estímulos y toda una serie de variables que él mismo implementó. Es como se pudo saber lo que Ausubel iba a hacer con sus hijos, ¿sí? Es lo que iba a desarrollar como una teoría del aprendizaje y eso fue bastante positivo para el desarrollo de los niños. Esto, eh, en cambio, parece que hay contraposición con algunos intereses, ¿sí? O sea, por ejemplo, uh, bueno, tenemos que decirlo, porque es antieducativo, es anti muchas cosas, la televisión y el internet. Bien, la televisión y el internet tienen una situación un poco complicada en la interferencia en la armonía y la vinculación del desarrollo de los niños, que pretende dar la educación de los padres en casa y que pretenden hacer los educadores en los colegios, que no siempre son compatibles. Yo creo que esta es una problemática que ustedes mismos han enfrentado, de que no siempre van de la mano las intenciones de lo que se ve en la televisión. Hasta cierto punto es natural, porque todo lo que se publica por televisión y medios masivos de comunicación tienen una cierta intención, de ciertos niveles, ciertos sectores que los ven y que no necesariamente
van a estar en acuerdo con los horarios de vida, actividades de vida de los padres. Entonces, es lógico que eso suceda, pero cuando se descubre y se permite que eso siga sucediendo, entonces ahí sí ya existe una situación complicada, ¿verdad? Claro que cuando son bien utilizados ambos, tanto la secuencia concertada y coyunturada entre lo educativo que los papás deban buscar, que los propios docentes deban recomendar y que existan en los medios de comunicación, bueno, cuando eso se hace, es cuando resulta beneficioso, ¿sí? Es cuando verdaderamente los niños sí van a poder sacar provecho de que ellos lleven un desarrollo paralelo, conveniente, positivo, y que en lugar de crearles conflictos en la adquisición de valores y en sus propios hábitos, no se dé eso, porque de lo contrario van a estorbar y crearle dificultades en las buenas relaciones entre los niños con los padres y sobre todo cuando ellos ya van creciendo. Y ha ocurrido un fenómeno que como subtítulo tenemos la familia en el siglo XXI, ¿sí? La familia en el siglo XXI, ¿qué es lo que pasa allí? Um, bueno, miren, eh, la aceleración que ha habido con el progreso natural que la humanidad ha seguido en esta entrada de este siglo, estamos hablando del siglo XX, del siglo pasado, en lo cual todavía el Internet cuando empezaba era algo extraño, era algo raro, era algo que muy pocos manejaban, conocían. Yo me acuerdo que en alguna ocasión yo tuve una computadora de escritorio, de esas que tenían un monitor gigantesco de pantalla verde, en un fondo oscuro, y daba miedo hasta encenderla, daba miedo, y eran unas tarjetitas, cuando yo las empecé a usar, mi esposa las conocía de otros formatos, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que había esos floppies o tarjetitas flexibles que se introducían en una ranura y captaban, no sé, 10 megas, 50 megas, o sea, o bytes, era una cosa pequeñísima, ¿no? Y había que a veces que elaborar los comandos y era muy complicado. Y no era muy extendible. Y cuando empezó el internet, que se tenía que conectar una línea telefónica que hacía un ruido muy especial y que todo el mundo no podía hablar cuando alguien estaba usando el internet porque se usaba la línea telefónica. Bueno, cosas así. Hoy eso ya es del pasado. Eso ya quedó totalmente en el pasado y que a pesar de que se le pueda atribuir que a la familia, con los avances tecnológicos, con las cosas nuevas que se han dado en este siglo, se sigue hablando de que las familias están en crisis, eh, yo creo que ahí sí tenemos que analizarlo. Una crisis permanente definitivamente no. Una crisis temporal por una adaptación no conveniente, no entendida, eso sí puede ser posible. Ahora, esto sigue y tiene una gran importancia que cuando se aborda el trabajo correcto en la educación de los niños, la crianza, la educación y su formación, esto no necesariamente tenga que suceder. Aun cuando haya mucho avance en la tecnología, los papás deban seguir teniendo el control y el Estado del gobierno deba permitir el control a los padres. Cuando esto no sucede, se asume la responsabilidad de darle una buena crianza a los niños, si no, van a tener una crianza, no sabemos qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanos, con ciertos intereses de otro tipo, pero aquí nuestro interés es que los padres tengan esa responsabilidad apoyados por el Estado. Es decir, que la manera, la crianza y la educación de los hijos se siga depositando en los padres, pero el Estado los apoye y les dé todo lo necesario para que esto se pueda lograr. Yo creo que hoy el pasado fue el pasado, fue y ocurrió y tal vez haya sido muy bueno, pero el día de hoy todo esto ha ido cambiando poco a poco y que no podemos quedar atrapados en el pasado. Sabemos y estamos conscientes de que la sociedad hoy ha evolucionado, se ha hecho compleja, va a seguir cambiando
la familia del siglo XXI ya no es como tal vez los mayores de edad, como en mi caso hayamos tenido, sino que ahora ha cambiado totalmente muchas cosas. No cambia la paternidad ni cambia la maternidad, eso sí quiero ser claro. Y el desarrollo natural y biológico y el que sí pueda tener un cambio de formato y de estructura es en las áreas del aprendizaje, tal vez una contraposición en las áreas emocionales que también representan un cierto riesgo. Entonces, todo esto tiene que darse un entendido de que papá y mamá deben estar caminando de acuerdo a esta complejidad cambiante, a este desafío que se va presentando al día. Y que todos nosotros, como padres y madres de familia, que estemos experimentando los cambios de modelo de familia, por ejemplo, la reivindicación de la mujer, ahora que se ha hecho unilateral la opción del divorcio, la búsqueda de la personal de la felicidad que puede estar en valores temporales, materiales y no en los valores espirituales, las virtudes espirituales y éticas, correctamente morales. Todo esto que papá y mamá tengan muy claro que al implementar dentro de esta dinámica cambiante, sepan implementar qué es lo que tienen que hacer para evitar que los hijos caigan en una filosofía hedonista del aquí y el ahora y buscar el placer inmediato por medio de la droga, por medio de la búsqueda del placer, que eso trae tantísimas consecuencias que ha hecho que se creen políticas agresivas contra la sociedad, como es la del aborto, como es las coaliciones que se hacen de esferas de poder con todo lo que es el narcotráfico y que de alguna u otra manera llega al punto final que es la familia. Ahí es a donde llegan todos estos elementos de complejidad, que ese es el punto de aterrizaje de todo esto y que conforme estas nuevas generaciones vayan creciendo, ya van con eso, así como nosotros crecimos con las nuestras, ellos van a crecer con estas. ¿Y cómo van a incorporar esos cambios? ¿Cómo van a incorporar en ellos estas situaciones? Eso es lo que a nosotros nos intriga, eso es lo que a nosotros nos preocupa en realidad y que los niños se vayan adaptando. Sí, sí tenemos que aceptar los cambios, pero ¿a qué tipo de cambios es que ellos se van a adaptar? Por eso debemos de pensar cuál es ahora la forma de los hijos en el siglo XXI, ¿sí? Que es nuestro subtema que sigue. En el siglo XXI, cualquiera de estas situaciones de cambio, que para nosotros son nuevas, tal vez, para ellos es lo normal y lo frecuente, ya sea que porque se está viviendo o porque la percibe a través del entorno social. Recuerden que lo dijimos, la personalidad de los niños se va formando cuando el carácter ha sido establecido dentro de la misma dinámica familiar, con el temperamento heredado, pero la personalidad se las va cincelando, se las va esculpiendo el entorno social donde los niños se crean. Entonces, si todo un núcleo social ha crecido con una pobreza en el conocimiento y práctica de valores positivos, esa sociedad va a caer en lo que nosotros reconocemos como una decadencia social. Y esa decadencia social derrumba una nación. Entonces, todo consiste en que la sociedad actual, con las responsabilidades de la paternidad y la maternidad, sepan cómo conducir a sus hijos para un futuro que ellos van a vivir, que a lo mejor a nosotros ya no nos toca vivir. Ahora, todos estos procesos de cambio, todos estos resultados que se van experimentando, la sociedad es fría y la sociedad los va a absorber. Y la sociedad misma, mientras haya ciudades, mientras haya comunidades, mientras haya pueblos, mientras haya conjuntos de familias, esa sociedad, si absorbió ese tipo de valores, bueno, los tendrá. ¿Y cómo será esa comunidad, ese barrio, ese pueblo, esa ciudad, esa nación? Depende de lo que haya integrado a los nuevos ciudadanos, que son los niños que crecieron, jóvenes, adultos, con lo que absorbieron y que nosotros hoy como padres tenemos la responsabilidad. Hoy nosotros tenemos que ser responsables en tener que dar buenas cuentas para estos tiempos y llevar de la mano en el sano desarrollo de los niños.
¿Que influye la tecnología? Definitivamente. Las nuevas tecnologías son necesarias, sí. ¿Por qué? Porque nos hacen prolongar nuestro término de vida, nos alimentan mejor, nos comunican mejor, nos dan una mayor expectativa en muchos campos positivos, en los avances de la ciencia, de controlar enfermedades, situaciones, pero vemos que tiene sus limitaciones, ¿sí? Y estas limitaciones se pueden ver desvirtuadas cuando se estatiza el desarrollo en algo que impide la libertad del pensamiento, la creatividad, se encierra, se engloba nada más en una limitante, en esa creatividad, en ese desarrollo de habilidades de los niños, de sus inteligencias, y que solamente se canaliza a un cierto desarrollo en el cual detrás de ellas hay un cierto interés. Cuando esto sucede, entonces sí, ya tenemos ahí un gran problema, ¿sí? Un gran problema, porque entonces se va a empezar a manipular toda una serie de situaciones que van a ir en contra del crecimiento sano de los niños. Todos estos valores que se van incorporando en la dinámica de la familia están siendo cada vez más y más promovidos por los medios masivos de comunicación con intereses publicitarios y económicos, ¿sí? Todo este interés que se da por estos intereses particulares, hasta cierto punto egoístas, tienden a interiorizar situaciones y modelos de conducta que van a atraer una serie de situaciones que van a presentar a los niños en su diario vivir en la familia. Y que este tipo de situaciones se van a manifestar, puede ser a través de la violencia, de la agresividad, porque eso es lo que han visto en los medios, que es lo que promueve intereses comerciales de ciertas películas, series animadas o qué sé yo, y que los niños lo van a empezar a vivir a su manera en su dinámica familiar, y que los papás se van a dar cuenta que están copiando el modelo de la delincuencia, de la violencia, de las adicciones, y que para los niños consideran que esa es la forma que se vive en el mundo. Y ese es el gran riesgo. La curiosidad les atrae, y aunque sus papás sean los modelos fundamentales, si es mucho mayor el estímulo externo y el modelo de conducta que debían de seguir con lo de los papás, va a prevalecer y van a empezar a seguir estos otros valores. Y si esto no sucede, pues va a haber una crisis, en verdad ahí sí, sí va a haber una crisis de familia. Entonces lo importante es que nosotros como padres sepamos tomar decisiones. Vamos a adoptar criterios de saber escoger y analizar cuál es la información que se deba presentar delante de los niños. La vigilancia de lo que ven, de lo que oyen, en donde conviven, es fundamental, es necesario. Um, para que nosotros, como responsables de su sano desarrollo, tengamos la tranquilidad y la seguridad de que ellos van a crecer en un medio ambiente lleno de respeto, lleno de conocimiento positivo y constructivo, y que en su entorno cultural ellos sean agentes de cambio positivos para esa cultura. Ahora, sí hay tiempos de diversidad, pero hay tiempos de autonomía, pero también debe haber tiempos de respeto y de tolerancia. Así es que en este inicio de paternidad hay una gran cantidad, una enorme variedad de expectativas y de temores. Desde que empieza el embarazo, se empieza a considerar la paternidad, ya empiezan las ilusiones, los planes, las expectativas, las preocupaciones, los temores, todo tipo de cambios. Y conforme va avanzando, estoy tomando el ejemplo del embarazo, y va avanzando la gestación, se empiezan a generar toda una serie de relaciones afectivas entre los padres y los hijos, aún desde el vientre. Tenemos un módulo que hablamos acerca de la procreación y el embarazo, y que todas las fantasías que van experimentando con el nuevo niño que está en gestación, bueno, realmente esto deba despertar qué virtudes y qué valores vamos a inculcar a este niño que viene en camino, este niño, esta niña. ¿Cuáles son? Eso debe entrar en los planes. No es tanto el nombre, no es tanto la ropa, no es tanto la habitación, no es tanto la comodidad, que es obligación, sino en lo que es fundamental para el sano desarrollo de los niños. ¿Qué valores y virtudes les vamos a inculcar a este nuevo niño que viene, que va a nacer? Y eso es precisamente que cuando, y más cuando ya empieza a verse al niño en las ecografías, en el ultrasonido,
ya ahora tan avanzada que está la tecnología, que prácticamente está uno viendo la cara del bebé. Entonces empieza a germinar o deba germinar el amor del padre, el amor de la madre por ese nuevo niño, pero no debe de dejarse que ese niño, aún dentro del vientre, ya empieza a tener la formación de su carácter. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todas las informaciones, los mensajes de amor hormonalmente que se le envían de mamá al niño, de saberse aceptado, de los estímulos de la voz, del papá, de la mamá, llegan al bebé, que llega a su pequeño cerebro en formación, en todo su cuerpo, todo eso ya va reafirmando la futura personalidad. Desde entonces, si los valores de afecto, de amor, de aprecio, de aprobación ya existen en papá y mamá y entre ellos lo practican durante esta etapa de una futura paternidad y maternidad, y entre ellos eso llega al bebé también, y eso va a empezar a formar los fundamentos y los elementos necesarios de su personalidad. Así es que todo esto es importantísimo que a los niños se les pueda dar en el momento de la gestación, para que los papás con esa relación constructiva en ellos como matrimonio de aceptación del bebé, del que papá colabore con la comunicación, el afecto, para que ellos puedan entonces sí ser transductores de los elementos necesarios para empezar a poner las bases y los cimientos de una personalidad correcta de ese futuro niño que va a nacer. Ahora, es obvio que tiene que venir el parto con el nacimiento del bebé, es una transición que no siempre es fácil, pero aún este primer encuentro que es hermosísimo entre el bebé nacido, recién nacido con la mamá y el bebé recién nacido con el papá, bueno, esa es la culminación, es el punto de un final, de una etapa, pero es el inicio de una nueva etapa. Esta nueva etapa de este encuentro entre lo que era un deseo, un anhelo, y ahora es una realidad que tiene en sus brazos. Ahí es cuando empieza ya a efectuarse, ya estuvo sembrado algo en el embarazo, ahora ya empieza, hay que empezar a cultivar esa pequeña semillita que ya creció, ya ha brotado, ya ha salido de la tierra, ahora hay que abonarla, hay que regarla para que empiece a crecer y empiece a desarrollarse. Una nueva situación y se sigue en la construcción de una familia. Esta adaptación entre el bebé y los papás, la lactancia, el juego, la crianza de ellos, que son tan importantes para la adaptación afectiva de tanto de papás con los niños como los niños con los papás. Toda esta adaptación va a darse del día al día, que se vayan conociendo las necesidades reales de los bebés y que a partir de estos momentos se empieza a construir el vínculo a través de la relación padres e hijos. El nacimiento convierte a la mujer y al hombre en padre y madre y al mismo tiempo da inicio a otra etapa en la vida adulta. El nuevo plan, la vida en familia. La vida en familia ya no es soltero, ya no solamente fue esposo, ahora ya es padre. Ya no fue soltera, ya no fue esposa, ahora también ya es madre. Ahora ya son una familia. Ahí empieza la nueva etapa de la que hablaremos en nuestras sesiones siguientes. Bien, bueno, me dio mucho gusto leer, estar con ustedes juntamente, las plaquitas que aquí están y en nuestro material de estudio para que sigamos adelante. ¿Qué veremos en nuestra próxima clase? ¿Qué es ser padre o madre en esencia? ¿Qué significa ser padre y ser madre? ¿Cómo es que debamos de aprender? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vamos teniendo pautas importantísimas para el sano desarrollo de los bebés? ¿Cómo se empiezan a dar las luchas de poder que se empiezan a dar entre papá y mamá? De cómo debamos de alabar o criticar a los niños, que también eso se tiene que aprender y se tiene que hacer, y así sucesivamente hasta que se vaya llevando este desarrollo. ¿Sí? Llegaremos a un punto importantísimo que es la autoestima de los padres, que influye mucho en el sano desarrollo de los niños. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Luis Lucy, Desarrollo de los Hijos, en nuestra sesión número 5, segunda parte. La otra está en la otra plaquita. Y continuamos en el desarrollo de los hijos. Es un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga. Adiós. Chao.